Finalmente tenemos las citas de citas. En este caso también es excepcional y debe usarse con restricción. Este tipo de citas se usa cuando no has podido obtener una información directamente, sino que una fuente te informa indirectamente sobre ella. El riesgo es que como tú no conoces la fuente original, nunca podrás estar 100% seguro de que tan cierta sea la información presentada. Por eso debe usarse con cautela. En casos excepcionales, cuando la información obtenida es importante pero indirecta. En esta situación, siempre debes indicar la fuente original y también la fuente indirecta, usando la palabra citado en. Al final, en la referencia solo mencionas a la fuente indirecta, no a la original porque no la has conseguido. Hay algunas aclaraciones importantes para citar. Lo más fácil es cuando todas las fuentes que usas tienen autor o autores definidos. En este caso se menciona el apellido del autor y el año de publicación. Pero hay casos donde no figura el nombre del autor. Esto es usual en artículos de internet o periodísticos. En este caso suele citarse el título del documento seguido del año de publicación, todo entre paréntesis. Hay fuentes de información que tienen más de 3 autores. En estos casos siempre se cita el apellido de todos los autores la primera vez, pero a partir de la segunda vez solo se cita el primer apellido y luego se coloca cols o et al. Cuando son más de 6 autores, siempre se coloca el primer apellido seguido de cols o et al. Y en la referencia se coloca completo todos los apellidos. Existen otras fuentes publicadas por organismos o instituciones importantes. En muchos de estos casos no mencionan autores. En esta situación se menciona a la institución como si fuera autor, luego se sigue al año. A veces se consigue información que todavía no se publica, pero que está en proceso de imprenta. En este caso se cita el apellido del autor o autores y se coloca en prensa, que significa que aún no se imprime. Cuando se conversa con algunos especialistas y se quiere citar esa información, se coloca el apellido del especialista y luego se coloca en comunicación personal, agregando además la fecha de la entrevista. En otras ocasiones vas a encontrar fuentes que tienen las mismas ideas o que comparten la misma información o ideas. En estos casos mencionas la idea o información compartida y luego citas a todos los autores separados por puntos y comas. Trata de usar este tipo de citas porque así demuestras que estás leyendo y organizando información con detalle. No solo te basas en una fuente, sino son muchas fuentes que has agregado por su nivel de semejanza o similitud. Hay ocasiones en que un mismo autor ha publicado muchos trabajos en diversos años. En estos casos se coloca el apellido del autor y el año o años en cuestión. Si la publicación es en el mismo año, para diferenciarlo, se agrega una letra empezando por la letra A al costado del año. Finalmente, si encuentras varios autores que tienen el mismo apellido, para diferenciarlos debes agregar antes del apellido la inicial de cada nombre. Ahora que ya aprendiste a citar, veamos cómo debes referenciar. Aquí hay 3 condiciones importantes. Primero, todas las referencias van al final de la tesis, después de recomendaciones y deben colocarse en orden alfabético. Cada referencia que colocas debe estar refrendado en alguna cita dentro de la tesis. No puede haber referencias sin correspondencia a alguna cita. Cuidado con las referencias fantasma. Y viceversa, no puede haber citas sin estar referenciadas. Finalmente, cada referencia tiene una forma peculiar de presentarse. Todo depende de qué tipo de referencia es decir, si proviene de libros, de revistas científicas, de tesis, de videos, etc. Cada tipo tiene su forma peculiar de referencia. Cuidado, aprende a diferenciarlos. Veamos la estructura básica de una referencia y para ello tomemos como ejemplo el caso de un artículo científico publicado en una revista. En este caso, siempre va primero el apellido paterno y las iniciales o inicial del nombre. Luego va el año de publicación entre paréntesis, luego va el título del informe, luego en cursivas va el nombre de la revista científica de donde proviene, luego va el número de la revista y luego las páginas en donde se ubica el artículo. Si ese artículo ha sido obtenido de una base de datos, se menciona también la base de datos. Así de simple. Vean que la referencia está completa. Es fácil de rastrear y de buscar. Esa es la idea. Las referencias son importantes porque nos dan la información necesaria para ubicarlas y poder revisarlas directamente. Es por eso que toda referencia debe estar completa y respetar las reglas internacionales. Solo así se garantiza la transparencia de la información y el progreso de la ciencia. En este caso, vean la forma como se presentan las referencias. Están ordenadas alfabéticamente, tienen sangría francesa para distinguirse entre ellas y cada referencia sigue un protocolo especial dependiendo de qué tipo es. Para más detalle, revisa el material sobre cómo citar usando APA que está adjunto en tu manual y en tu sala virtual. Allí te enseñamos a citar según cada tipo de fuente. Para finalizar esta primera parte, recuerda que uno de los principios base de una buena citación es la relación cita-referencia.
todas las citas deben estar referenciadas y viceversa. Todas las referencias deben tener un refrendo en alguna cita, caso contrario vacíos es fantasmas. Mucho cuidado. Ahora pasemos a revisar la regla de la presentación de tablas y figuras. Básicamente esta regla se refiere a la utilización del estilo APA para presentar tablas y figuras. Antes de ver cada caso, debemos saber que toda tabla o figura debe cumplir con las exigencias y normas internacionales. Justamente el APA te enseña cómo hacerlo. Además, cada tabla o figura debe ser mutuamente excluyente y no redundante. Es decir, si usas una tabla para presentar una información, ya no es necesario que uses una figura para la misma información. O usas una tabla o usas una figura. No ambas al mismo tiempo porque es redundante e innecesario. Elige una tabla o figura según sea el caso. Recuerda que las tablas son idóneas cuando tienes mucha información que mostrar, mientras que las figuras son ideales para mostrar tendencias o esquemas. Finalmente, todas las tablas o figuras deben estar contextualizadas en el texto de tu tesis. Es decir, cada tabla o figura debe estar amarrada a la descripción que haces en tu tesis. No pueden estar al aire libre, ya que son evidencia de lo que estás describiendo en el texto. Las personas leerán el texto y verán la tabla o figura como evidencia de lo que indicas en el texto. Debes ser cuidadoso. Hay casos en los que no es necesario usar tablas o figuras para presentar información. Ello es cierto cuando la información que quieres presentar es muy pequeña, puntual y que fácilmente puede escribirse dentro del mismo texto. En estos casos, hacer una tabla o figura es inapropiado, pues no aporta nada nuevo al texto que estás redactando. Mucho cuidado. Todas las tablas tienen una estructura básica que debe respetar. Son 3 partes. En primer lugar, siempre lleva un número de tabla y título detallado en la parte superior. Es importante que el título de la tabla sea completo y muy descriptivo. Recuerda que la minuciosidad es la clave en una buena tesis, así que siempre coloca toda la información como de dónde proviene, el lugar, las variables que presentas, etc. A veces suele indicarse también al final del título y entre paréntesis la fuente de información. En segundo lugar, el contenido de la tabla siempre se muestra organizada y de la forma más sencilla posible. Evita usar colores innecesarios, prefiere las tablas en blanco y negro con la menor cantidad de divisiones visibles. Usa las divisiones visibles con prudencia, de tal forma que no cansen la vista del lector y no genere confusión. En tercer lugar, las notas aclaratorias al pie de página de la tabla. En este caso, la nota al pie de la tabla suele incluir la fuente. Si la información proporcionada ha sido obtenida directamente por ti, se coloca fuente, elaboración propia basada en, que pueden ser encuestas, revisión documental, observación. Si la información proporcionada ha sido obtenida por otras fuentes, debe indicarse de dónde provienen. Adicional a las fuentes, debe incluirse también el tamaño de la muestra real obtenida, así como otras informaciones aclaratorias, tales como símbolos o abreviaturas usadas en la tabla. En el caso de las figuras o gráficos, tanto el número como el título de la figura van en la parte inferior del mismo. Ya no van en la parte superior, tal como ocurría con las tablas. En la misma dirección se coloca también la fuente y toda información aclaratoria del gráfico, tales como leyenda, tamaño de muestra, etc. En las tesis es usual también presentar imágenes o fotos para mostrar datos. De ser así, debes editar las imágenes para que las organices en una sola, de tal forma que sirvan como fuente de comparación o análisis. En este caso es importante agregar también debajo del título una breve leyenda descriptiva de cada imagen o detalle. Observe en este ejemplo cómo se presentan 2 imágenes comparativas de la calidad publicitaria de 2 empresas. Recuerda que las imágenes siempre deben editarse para que sean presentadas de la mejor manera posible. Observa cómo debe explicarse una tabla. Siempre debe amarrarse cada tabla con el texto de la tesis. La forma más sencilla de hacerlo es escribiendo, tal como se observa en la tabla. También es válido colocar entre paréntesis al final del párrafo, véase la tabla número tanto. Ambos son válidos. Es importante mencionar el número de tabla a la cual te refieres. No digas la tabla que sigue a continuación, la tabla anterior o cosas por el estilo, porque es información ambigua. Cada tabla tiene un número de identificación, ese número único, y así debe señalarse. Al presentar una tabla en el texto, primero hay que describir el detalle. Luego de la descripción, recién puede comentársela o agregarle información complementaria, importante para entender esos datos. Recuerden, primero la descripción, luego la comparación o información adicional. En el caso de las figuras es igual. Tal como ocurría con las tablas, todas las figuras deben ser mencionadas en el texto, tomando como referente el número de cada figura. Luego de describir la data presentada en la figura, ya se puede agregar información complementaria, aclaratoria o de síntesis que pueden ayudar a entender esa figura. Recuerden, primero se describe y luego se comenta o agrega. Veamos ahora la última parte del estilo APA, el estilo de redacción. Hay 2 aspectos que debemos cuidar. En primer lugar, siempre se debe usar un lenguaje impersonal y concreto. Esto significa que la tesis debe ser redactada usando tercera persona, no primera ni plural.
En otras palabras, se debe escribir "se observe en el siguiente cuadro" en vez de "observo en el siguiente cuadro" u "observamos en el siguiente cuadro". Siempre se debe usar el lenguaje en tercera persona, el lenguaje impersonal. Salvo que la tesis se haga colectivamente, de a 2 o 3 personas, siempre debe usarse el lenguaje impersonal. Además, no debe usarse posesivos. Es incorrecto decir "en nuestro país", debe decirse "en el Perú", ya que personas de otros países van a leer tu tesis y puede generar confusión. No uses palabras locales, usa palabras y términos técnicos propios de tu profesión. Como parte de esta primera regla, siempre debes ser concreto en tu redacción. Utiliza la menor cantidad de palabras posible. Revisa constantemente tus escritos y hazlas más sencillas, con menos palabras y conectores. En segundo lugar, ten cuidado con usar palabras discriminatorias o peyorativas. No uses palabras sexistas, racistas o peyorativas. No seas irónico en tu redacción, no te parcialices. Siempre debes mostrarte neutral, académico y razonable. Una tesis exige pasión, pero no admite una redacción poética. Siempre debes ser sobria. Bueno, queridos tesistas, les saludó Aristides Vara. Ha sido una pequeña clase de referencia sobre cómo usar el estilo APA. Para mayor información, no se olviden leer el capítulo 2 de su manual. En la siguiente videoclase les enseñaré a usar las bases de datos de información científica.